La verdadera historia de Galileo. Dicen que Galileo murió torturado por la Inquisición, que pasó sus últimos días en la oscuridad de una mazmorra por haber dicho la verdad, pero ¿y si te dijera que eso no es cierto? La historia de Galileo Galilei no es solo la de un genio incomprendido, sino la de un hombre atrapado entre la ciencia, la política y los intereses de su tiempo. Hoy, en Historias de la Historia, vamos a contar la verdadera historia de Galileo, desmontando mitos, explorando su legado y desvelando el drama real que lo rodeó. Así que afina tu mente y acompáñame en este viaje a través de la ciencia, la fe y la controversia. El hombre que quiso leer el universo. Florencia, 1564. En el seno de una familia acomodada, nace un niño que cambiará la historia de la ciencia, Galileo Galilei. Su padre, Vicenzo, un músico de talento, le enseñó algo que marcaría su vida: no aceptar verdades sin cuestionarlas. Desde pequeño, Galileo mostró un talento excepcional para las matemáticas y la observación. Sin embargo, su padre quería que fuera médico, porque en esa época la ciencia era solo un pasatiempo de aristócratas, no una profesión seria. Pero Galileo tenía otros planes. Un día, sentado en una iglesia de Pisa, vio como una lámpara oscilaba con un ritmo preciso. Las ideas empezaron a encajar en su mente. ¿Y si el movimiento se regía por reglas matemáticas? Así comenzó su obsesión con la física, una obsesión que lo llevaría a desafiar todo lo que la humanidad creía saber sobre el universo. Los descubrimientos que sacudieron al mundo. Galileo no tardó en hacer descubrimientos que desafiaban la lógica medieval. Uno de sus primeros experimentos lo llevó a la cima de la Torre de Pisa, desde donde dejó caer dos objetos de diferente peso. Contra todo lo que Aristóteles había enseñado durante siglos, Galileo demostró que ambos tocaban el suelo al mismo tiempo. Pero lo que realmente lo lanzó a la fama fue un invento que no creó, pero que perfeccionó: el telescopio. En 1609, Galileo construyó un telescopio con una ampliación de 20 aumentos y miró hacia el cielo. Lo que vio cambió la historia de la astronomía. Montañas en la luna, manchas en el sol, 4 lunas girando alrededor de Júpiter. Hasta ese momento se creía que el universo era una esfera perfecta e inmutable, pero Galileo demostró que estaba lleno de imperfecciones. Y lo más importante, si Júpiter tenía lunas, no todo giraba en torno a la Tierra. El choque con el poder, Galileo y la Iglesia. Aquí es donde la historia se vuelve política, porque Galileo no solo era científico, también era un polemista con un talento peligroso para ridiculizar a sus oponentes. En 1610 publicó el Sidereus Nuncius, el mensajero sideral, donde presentaba sus descubrimientos. Fue un éxito inmediato, pero también una bomba en el tablero del pensamiento medieval. El problema no era solo científico. En 1616, la Iglesia no tenía aún una postura oficial sobre el heliocentrismo, pero era un tema delicado. Copérnico ya había planteado la idea de que la Tierra giraba alrededor del Sol, pero su teoría era vista como una curiosidad matemática, no como una realidad física. Galileo, en cambio, decía que era una verdad innegable, y ahí es donde todo se complicó. Ese mismo año, la Inquisición advirtió que el heliocentrismo contradecía la Biblia. Se le prohibió enseñar o defender esa idea sin pruebas concluyentes. Galileo, astuto, hizo lo que mejor sabía hacer: esperar. Pero en 1623, un viejo amigo suyo se convirtió en papa, Urbano VIII. Galileo pensó que era su oportunidad y escribió su libro más polémico: Diálogo sobre los dos grandes sistemas del mundo. El libro era un debate entre 3 personajes: un heliocentrista brillante, un personaje neutral y un geocentrista que, casualmente, hablaba como un idiota. El problema fue que este personaje estaba basado en los argumentos de Urbano VIII. El papa, que antes había apoyado a Galileo, se sintió ridiculizado. En 1633, la Inquisición lo llamó a juicio. Pero aquí viene la primera gran mentira: Galileo no fue torturado. Sí, fue interrogado bajo amenaza de tortura, pero nunca se llegó a aplicarla.
Al final, se le obligó a abjurar de su teoría públicamente. ¿Cómo murió realmente Galileo? Y aquí es donde llegamos a la gran falsedad, que se ha contado en colegios y libros. No, Galileo no fue quemado en la hoguera, no murió en una celda oscura, no fue torturado hasta el último aliento. Después del juicio, se le confinó en su propia casa, una villa en Arcetri, con vistas a Florencia. Allí pasó sus últimos años, ciego, pero aún trabajando en sus investigaciones con la ayuda de sus discípulos. Murió en su cama el 8 de enero de 1642, rodeado de alumnos y familiares. Fue enterrado con honores en la Basílica de la Santa Cruz en Florencia, un lugar reservado para los grandes hombres de Italia. La Iglesia tardó siglos en reconocer su error, pero en 1992 el Papa Juan Pablo II finalmente rehabilitó su nombre. Galileo, un hombre entre dos mundos. Galileo no fue un mártir, pero sí un rebelde. No fue quemado, pero sí censurado. Su error no fue solo desafiar la Iglesia, sino hacerlo con ironía, en un tiempo donde la palabra escrita podía ser tan letal como una espada. Pero su legado es indiscutible. Sin él, la ciencia no habría avanzado al ritmo que lo hizo. Por eso, la próxima vez que mires al cielo, recuerda que hubo un hombre que desafió al mundo para que pudiéramos entenderlo mejor. Y si alguna vez te dicen que Galileo murió en la hoguera, ya sabes la verdad.